Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a esta nueva presentación. En este caso vamos a tener al doctor Jorge Streb. Para los que no lo conocen, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Hizo su maestría y su doctorado, su PhD, en Economía en Berkeley. Hoy está asociado a la Universidad del SEMA, donde es profesor, es investigador, director del Departamento de Investigaciones, es también editor del Journal of Applied Economics, y la verdad que es uno de los expertos en la materia que nos va a ofrecer de este tema tan importante para Argentina, que tiene que ver con la cuestión fiscal, con el federalismo, con la coparticipación, con un enfoque de economía política que vale la pena conocer. Como saben, esta es una actividad que desarrollamos dentro de la Secretaría de Extensión de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, en el marco del Observatorio Económico. La idea es tener voces sobre la economía argentina, donde hemos tenido ya a distintos oradores de distintas universidades del país para ofrecernos reflexiones, contribuciones, para repensar un poco la Argentina y abrir el diálogo desde distintos enfoques y sobre distintas temáticas. Bueno, les agradecemos el haberse acercado. Ahora los voy a dejar con Jorge, con el doctor Streb. Y bueno, la idea es tener más o menos unos alrededor de 40 a 60 minutos de presentación y luego unas 20, 30 minutos de preguntas para que podamos interactuar y conversar. Bueno, gracias Jorge por estar acá con nosotros y te escuchamos. Es un gran gusto estar acá, Adrián, así que buenas tardes a todos. Si alguno quiere hacer una pregunta de aclaración, no hay ningún problema. Con mucho gusto, digamos, no sé cómo hacen, pero yo no tengo problema que me hagan preguntas en el proceso. Entonces, puede ser, Jorge, puede ser que escriban en el chat si tienen alguna pregunta en algún momento o esperen al final. Que abran el micrófono. Okay. No hay ningún problema. Así que... Bueno, Adrián me invitó para dar un enfoque de economía política al tema este de la coparticipación. Entonces yo me voy a basar en este trabajo que hice sobre el tema de la ley de coparticipación, que lo ligué también con el tema de representación legislativa. Pero bueno, esta idea no es una idea original mía, gran parte de esta inspiración para trabajar en esto viene de Alberto Porto, y Alberto Porto es uno de los, por ahí, el más grande especialista en temas de coparticipación fiscal de la Argentina. Está ahí en La Plata y es aparte una persona súper generosa, o sea, fue comentarista de este trabajo en la reunión de la Asociación Argentina de Economía Política, creo que fue en Bahía Blanca. No, esto fue antes de Bahía Blanca, debe estar ahí en los agradecimientos, y así que fue una gran ayuda. Pero bueno, hay un trabajo de Alberto Porto con Pablo Sanguinetti que quería, digamos, mostrarles. Bueno, por ahí vamos a levantar un poco esto. Este es un trabajo muy, muy lindo, que salió en una revista, Economics and Politics, que es sobre los determinantes políticos de las transferencias intergubernamentales, evidencia de la Argentina. Entonces, de esto, yo básicamente les quiero mostrar un gráfico. Ellos acá computan una variable que son las transferencias que recibe cada distrito per cápita, y ellos acá entonces van mostrando
bueno, la evolución de las distintas provincias. Por ejemplo, acá está la provincia de Buenos Aires, que se destaca, y va a ser el centro, digamos, de mi análisis de la provincia de Buenos Aires, se destaca por la caída persistente que tiene en los recursos per cápita comparados con el, el, el promedio, digamos, de los otros distritos. Y entonces ellos acá tienen un grafiquito que muestra diputados per cápita en el eje de las X y transferencias per cápita en el eje de las Y. Y lo que uno ve en este gráfico de dispersión es que los distritos que tienen más diputados per cápita son aquellos que también reciben más transferencias per cápita. Lo hacen también con la Cámara de Senadores y también les da senadores per cápita y transferencias per cápita, y también les da, este gráfico de dispersión les da una pendiente positiva. Entonces, estos son dos gráficos súper llamativos. Alberto Porto, bueno, esto lo hizo con Pablo Sanguinetti, pero cuando lo hicieron, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas contra transferencias per cápita, no hay nada. O sea, la lógica que siguen las transferencias de los recursos coparticipados tiene que ver con la inversa de la población, básicamente, y no tiene que ver con otros criterios como puede ser necesidades básicas insatisfechas o, digamos, todos ellos encuentran esa relación y eso es lo que abre, digamos, la ventana a un enfoque de economía política. La hipótesis de ellos es que la sobrerepresentación de los distritos sobrerepresentados son los distritos que están desproporcionalmente beneficiados por el esquema de coparticipación. Entonces tiene una explicación, proponen que hay una causalidad que va de el mecanismo de representación en el Congreso Nacional a cómo se reparten los recursos de coparticipación. Entonces ese es un trabajo que hizo mucho ruido, y es, yo diría, fue la inspiración para, digamos, como guía para, bueno, a dónde mirar. Después hay otro trabajo, mucho más reciente, que es un trabajo de, entonces este era el trabajo de Porto y Sanguinetti, que es del año 2001. Hay un trabajo mucho más reciente de Galliani, Sebastián Galliani, Iván Torre y Gustavo Torrens, donde ellos revisitan este tema y básicamente tratan de replicar lo que encontraron Porto y Sanguinetti, este tema de que los distritos que están sobre representados están beneficiados por el esquema de coparticipación. Entonces, ellos consiguen replicar los resultados de qué es lo que tenemos acá en su columna 2, en su tabla, en su cuadro 2. Ellos pueden replicar los resultados de, bueno, corro esto por ahora, de Porto y Sanguinetti. La variable X y T tiene que ver con cuántos asientos per cápita tiene un distrito comparado con el promedio del país. Entonces, si un país, si una provincia está en el promedio, esto es 1, si está por arriba del promedio es mayor a 1, si está por debajo del promedio es menor a 1. Entonces ellos encuentran que esta variable tiene un coeficiente
perdón, tenemos que ir al cuadro 2, tiene un impacto positivo, o sea que aquellas provincias que están sobre representadas también van a recibir más recursos per cápita. Esa es la variable dependiente, recursos per cápita, que se reciben vía coparticipación. La variable independiente es el diputado per cápita comparado con el promedio nacional. Esto lo hacen tanto en los periodos donde hay gobiernos de facto, lo hacen tomando cuántos tenían en el último congreso del periodo democrático, y en los periodos democráticos, bueno, usan los datos contemporáneos, ¿no? Y Jorge, tienen ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque lo entiendo cuando hablamos de diputados, porque hay provincias que tienen más diputados que otras de acuerdo a la población. Pero en el Senado, ¿por qué? ¿Cómo se ve esto en el Senado? Porque todas las provincias tienen la misma cantidad de senadores, ¿no? Claro, pero en términos per cápita, las provincias menos pobladas tienen más representantes per cápita que Claro. provincias. Te doy los dos extremos. Tierra del Fuego tiene 3 senadores y tiene más o menos 140.000 habitantes. Claro. La provincia de Buenos Aires tiene 100 veces más habitantes y también tiene 3 senadores. Claro. Entonces, un senador en Tierra del Fuego tiene como 100 veces más per cápita senadores Tierra del Fuego que... y entonces en diputados, pero ellos no usan senadores per cápita, ellos usan, me parece, diputados per cápita. Deja que me fije, pero bueno, está muy bueno tu comentario porque Galliani, Torre y Torrens dicen, bueno, siempre el tema de senadores per cápita, hay una sobrerepresentación de los distritos chicos y esto viene en 1935. O sea, esto no ha cambiado nunca. Esto siempre fue, por ahí lo que pasa, Tierra del Fuego era un territorio, pero bueno, eso no ha cambiado, digamos. Eso está desde la Constitución Nacional de 1853. El Senado representa a las provincias, la Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación. O sea que Galliani, Torre y Torrens dicen, bueno, si vamos a hablar de sobrerepresentación, siempre ha habido en el Senado, entonces lo que ellos miran es la Cámara de Diputados, no el Senado. Pero, o sea, es un buen punto. Y ellos dicen, ellos cuestionan la historia de Porto y Sanguinetti. Ellos se preguntan si efectivamente la sobrerepresentación parlamentaria de los distritos menos poblados es lo que explica las ventajas que tienen en el esquema de coparticipación las provincias menos pobladas, ¿no? Entonces, está muy bueno tu punto, porque justamente ellos ni miran el Senado, pero si miraran ellos dirían, mire, esto está desde 1935 y este problema no empezó en 1935, empezó después. Así que es un buen punto. Gracias, Adrián. Yo creo que acá cuando miran asientos, lo que están mirando es Cámara de Diputados. Sí, Cámara de Diputados. Entonces ellos miran la Cámara de Diputados porque justamente la Cámara de Senadores siempre estrés por provincia, y ellos aparte, después cuando hacen variables instrumentales, toman la población en 1935, o sea, no toman en cuenta el crecimiento poblacional después. Entonces, en variables instrumentales, eso sería una constante en todo el periodo, no cambia. Excepto con la introducción de nuevas provincias, que en la década del 50 entraron Chaco, me parece que Misiones, La Pampa, y la más reciente fue Tierra del Fuego en 1990, ¿no? Pero en 1950 se incorporaron varias provincias nuevas, y supongo que Santa Cruz, bueno, gran parte de la Patagonia, que eran territorios nacionales, y después Tierra del Fuego en 1990. Entonces, provincias tanto al norte como al sur, que eran territorios nacionales. Y la última, en realidad, pero ya tenía representación política, fue la Ciudad de Buenos Aires,
que a partir de 1996, bueno, con la nueva constitución, pasa a ser también un distrito autónomo. ¿No? Era el último territorio federal que quedaba. Entonces acá lo que están mirando, gracias por la pregunta, Adrián, es qué pasa en la Cámara de Diputados, y entonces cuando ellos pueden replicar los resultados de Porto y Sanguinetti, no solo en periodos democráticos, sino en periodos de gobiernos de facto, también las provincias que están sobre representadas en la Cámara de Diputados reciben más recursos per cápita. Entonces ellos dicen, bueno, encontramos este hecho estilizado que aparece en Porto y Sanguinetti, pero sin embargo, una vez que lo instrumentamos, y acá ellos usan una variable instrumental que es lo que aparece en el cuadro 1, ellos lo que hacen es decir, bueno, el tema es que esto es una correlación, porque puede haber una retroalimentación también entre recursos per cápita y población, o sea, a veces ellos quieren estar seguros que lo que se está encontrando es causal en vez de, o sea, que la sobrerepresentación causa estar beneficiado en el esquema de coparticipación y que no es otro factor. Entonces, para eso, ellos van a proponer construir una variable Z, que es, ellos van calculando cuántos diputados tenían las 15 provincias originales, las que vienen de, bueno, las 14 que armaron la Confederación en 1853, más la provincia de Buenos Aires que se sumó en 1860, esas eran las 15, supongo que, bueno, por ahí eran 13, y la provincia de Buenos Aires, pero después, claro, en 1880 la provincia de Buenos Aires se separa en dos, entonces por ahí están hablando de esos 15 distritos. Entonces ellos toman cómo estaban representados en 1935 y cómo estaba la población en 1935, y en base a eso ellos construyen esto como un instrumento para predecir cuánto es la representación en periodos democráticos y en periodos de facto usando la representación en el último congreso anterior al golpe de Estado. Entonces ellos les da que este instrumento explica bastante bien esto que es una variable exógena porque viene en 1935, explica bastante bien la sobrerepresentación posterior, tanto en periodos democráticos como no democráticos. Y entonces cuando ellos usan esto, y también hay una pequeña diferencia porque también cuando se incorporan nuevas provincias, ellos recalculan los porcentajes. Yo supongo que por eso les da algo significativo, porque empieza a haber sobrerepresentación en la década, yo diría, sí, bueno, ya con la constitución del 49, de los distritos chicos, y hay algo de sobrerepresentación porque había como una regla informal de que todas las provincias iban a tener al menos 2 diputados, entonces ya había por ahí algo de sobrerepresentación, no me acuerdo del 35, pero seguro con la constitución del 49 y de vuelta con el Congreso de 1958. Entonces, había como un piso de 2, entonces había cierta sobrerepresentación de los distritos chicos. Entonces, esto que pasaba en el 35 sirve para predecir la sobrerepresentación legislativa posterior, y cuando ellos usan esta variable que viene de 1935, esta variable, nos vamos a concentrar en la columna 3, que reemplazan a X por Z, esta variable que viene de 1935, que es un buen instrumento para X, ellos encuentran que no explica el exceso de recursos que reciben las provincias más chicas en el régimen de coparticipación. O sea,
que hay una correlación, como encontraron Porto y Sanguinetti, pero esa correlación no está causada por la sobrerepresentación de las provincias menos pobladas en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí es donde arranco yo. Entonces, esa es la... Y lo que ellos dicen, Galiani, Torre y Torrens, es gracioso porque Torrens creo que es torre también, pero en catalán. Sí, estaba viendo uno de los mensajes, así que ahí hay un tema, pero ellos arriesgan la hipótesis de que lo que en la Argentina no importa tanto es el Congreso, lo que importa es el presidente, aunque lo que están mirando ellos acá, sobre variable dependiente, son los recursos que se transfieren vía regímenes de coparticipación o regímenes legislativos. Dejan fuera, excepto para los años, creo, 85 a 87, cuando no hay régimen de coparticipación, no hay ninguna ley, donde toman todas las transferencias son discrecionales. Para esos años ellos toman las transferencias discrecionales, pero para todos los otros años su variable explicada son cómo se reparten los recursos tributarios vía las leyes de coparticipación. Entonces, su conjetura es que es llamativa esta correlación, es una correlación, pero no es causal, o sea, la sobrerepresentación de unos distritos no explica por qué reciben más recursos per cápita, pero su hipótesis es que puede haber un factor común, un tercer factor, que mueve estos otros dos. Entonces hay un tercer factor que puede hacer que ciertos distritos estén sobrerepresentados y que también tengan más recursos per cápita que el resto. Entonces, puede haber, y entonces ellos eso lo ligan con la tradición argentina de hiperpresidencialismo. Entonces, Torrens es Torrentes, o sea que no es torre, sino que es corrientes de Profesor, agua. profesor, Si alguien me disculpe. puso que Juan Torrens... Pablo, Ajá. ¿sobrerepresentado es lo mismo que vendría a ser como sobrefinanciado? Ahí está la correlación. ¿Cómo es eso, Que Jean-Paul? está sobrefinanciado también. O sea, reciben más, es un sobrefinanciamiento. No, vuelvo atrás. Está bien, muy bueno tu punto. Vuelvo atrás. Lo que miran tanto Porto y Sanguinetti como Galiani, Torre y Torrens es, por ahí es lo que vos llamás sobrefinanciado. No sé bien a qué te referís por sobrefinanciado, por ahí es eso mismo. O sea, que el presupuesto es más alto de lo que debería ser, digamos. O sea, que algo así, ¿no? O sea, Bueno, la no manera es que... óptimo. Sí, la manera que lo miden es... a ver si encuentro acá la variable, transferencias per cápita comparados con el promedio de transferencias per cápita del país. Entonces, aquellos que reciben vía el régimen de coparticipación más recursos por habitante que el promedio, esos son los que están beneficiados por el esquema, los que reciben menos recursos per cápita que el promedio, esos están perjudicados. A ver, perdón si puedo ir a... Entonces acá esta es la variable dependiente que toman Galiani, Torre y Torrens, y es la misma que usaron Porto y Sanguinetti. Entonces, si querés, lo podría llamar sobrefinanciamiento. Uno podría tener, digamos, en las discusiones sobre finanzas públicas y economía del sector público, puede haber una razón para eso, y es que si hay economías de escala, todos los distritos pueden tener ciertos gastos fijos, y después, y entonces uno necesita que los distritos más chicos, en cierto sentido, reciban un poco más de fondos por el componente de gastos fijos. Entonces, si hay un componente de gastos fijos, se justifica, digamos, que distritos más chicos reciban más recursos per cápita.
Entonces, ese es un tema que yo no entro en eso, pero si uno quiere hacer los números finos, uno tendría que estimar cuáles son los gastos mínimos que cualquier provincia tiene, y entonces no importa si tiene 140.000 habitantes como Tierra del Fuego o 14 millones como la provincia de Buenos Aires, ambas tienen, si hay cierto componente de gastos fijos, eso ahí las provincias más chicas van a tener que recibir más per cápita por ese componente. Entonces, en ese caso estaría justificado. Entonces, el tema es que acá hay unas variaciones tan abismales que incluso corrigiendo por eso, yo he visto un trabajo que corrige por el componente de gastos fijos, incluso corrigiendo por eso, el régimen vigente está a años luz de lo que sería uno que toma en cuenta ese componente. Pero bueno, si vas a hacer los números finos, hay que tomar en cuenta el componente de gastos fijos. No sé si eso responde entonces, Jean-Paul, lo que vos llamabas por ahí sobrefinanciamiento, si era eso. Eso. Pero también yo entendería que es parte quizás de una política de mediano plazo para hacer migraciones, ¿no? Invierto más en un distrito pequeño para que poder desconcentrar las ciudades como Buenos Aires, qué sé yo, Santiago, ciudades grandes. Entonces, como que un proceso migratorio, ¿no? También podría ser justificado por ello, ¿no? Bueno, yo sospecho, y después vamos a volver a esto, que hubo algo de eso, porque ¿cuándo se empieza a beneficiar a los distritos menos poblados? Con una ley de 1973 que se sancionó durante la Revolución Argentina. Y uno de los criterios, de los 3 criterios que se tomó, fue la densidad poblacional. Las provincias con baja densidad poblacional, 10% de los recursos se repartieron en base a eso, y eso en particular benefició a los distritos patagónicos, que estaban muy pocos poblados, y las Fuerzas Armadas, una preocupación consistente que siempre han tenido, son las áreas de fronteras y las áreas poco pobladas, que por cuestiones de defensa, ellos querían atraer más población. Entonces sí, efectivamente yo creo que en la génesis del sistema está esa idea de beneficiar a los distritos poco poblados. Bueno, y esto entonces me lleva al trabajo que yo planteé. Bueno, ya mencioné lo de Alberto Porto y a Pablo Sanguinetti, y lo de Sebastián Galeani, Iván Torres y Gustavo Torrens, que por lo visto salió publicado en 2016. Así que yo les estaba mostrando el documento de trabajo del 2015. Entonces, ellos lo ligan al hecho de que por ahí la Argentina es un país hiperpresidencialista, y entonces importan pocas instituciones formales como el Congreso, por el hiperpresidencialismo. Mi lectura es diferente y tiene que ver con lo que vos dijiste, Jean-Paul, y el tema no es durante periodos democráticos, sino en periodos de facto donde directamente el Congreso está cerrado. Yo recuerdo, por lo menos, yo soy más grande que la mayor parte del público, pero bueno, cuando era el proceso de reorganización nacional, yo había empezado, yo estaba cursando la facultad, haciendo la carrera de licenciatura en Economía, y en el Congreso funcionaba, o sea, las luces no estaban apagadas en el Congreso, estaban prendidas, porque ahí funcionaba la Cámara de Asesoramiento Legislativo. ¿Pero qué era la CAL, la Cámara de Asesoramiento Legislativo? Eran oficiales retirados de las 3 Fuerzas Armadas que le daban su asesoramiento al Poder Ejecutivo. Pero como una vez dijo un famoso asesor, James Tobin, que fue un premio Nobel de Economía, y que
estuvo en el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos, él decía, bueno, el destino de todos los asesores es ser desoídos. Entonces, bueno, la Cámara, la CAL, podía dar su parecer, pero la Cámara de Asesoramiento Legislativo, durante el proceso, no es lo mismo que el Congreso Nacional. Yo no sé qué, durante la Revolución Argentina, no sé si hubo un organismo similar o no a lo que hubo durante el proceso, pero básicamente, durante los gobiernos de facto, el Poder Ejecutivo hace lo que quiere. Porque no tiene que... Entonces, cuando hablan de hiperpresidencialismo, yo diría, bueno, si uno quiere un periodo donde el presidente no tiene ningún tipo de freno y contrapeso, son los gobiernos de facto. Entonces, mi explicación para esto, ese factor común que explica por qué hay provincias sobrerepresentadas, si hay provincias que reciben más recursos per cápita que el promedio del país, son los gobiernos de facto. Y Jean Paul, parte de la lógica es justamente esta, que las Fuerzas Armadas estaban muy preocupadas por la zona de frontera y en particular los distritos poco poblados. Entonces, para mí, básicamente viene esa explicación. También hay, desde la economía política, hay unos autores, Brum, Gallego y Honorato, que ellos dicen que esto no es solo a nivel de Argentina, sino de América Latina, es típico que las élites predemocráticas, en este caso los gobiernos de facto, tiendan a sesgar la representación parlamentaria a los sectores que consideran afines a ellos. Yo pienso por ahí, por ejemplo, uno podría pensar, por ejemplo, yo no conozco mucho otras provincias, pero he leído más de Santa Cruz. En Santa Cruz los Kirchner eran muy amigos de, y el peronismo de Santa Cruz estaba muy ligado a las fuerzas militares de Santa Cruz. Entonces, los militares veían a muchos de los políticos, y supongo por ahí no solo el PJ, tal vez también y otras fuerzas políticas, los veían muy afín con las ideas de militares. En cambio, los distritos grandes es de donde venían los problemas, de donde venían gran parte de los grupos contestatarios, y no solo los grupos contestatarios, las guerrillas, de las ciudades grandes. Entonces, era un fenómeno urbano y de las grandes ciudades. Entonces, también yo creo que están los dos factores, este factor de beneficiar la área de frontera, pero también que veían a los grandes distritos, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, por ahí en menor medida, como los más problemáticos, los que traían problemas. Los contestatarios, y peor en la década del 70, de ahí venían, habían surgido todos estos movimientos guerrilleros, que por ahí después ERP quiso hacer guerrilla rural en Tucumán, pero no se originó en Tucumán, venía de fuera. O como un noveno en el ataque al cuartel en Formosa, el ataque al cuartel de Formosa, eran los que atacaron de Montoneros, era básicamente gente que no era de Formosa, eran los conscriptos de Formosa, diciendo acá no se rinde nadie, contra los guerrilleros que venían de familias acomodadas de zonas urbanas. Entonces, bueno, me da la impresión que eso también fue otro factor en juego. Las Fuerzas Armadas veían los grandes distritos como las zonas más problemáticas y además les preocupaban las zonas de frontera por cuestiones de defensa nacional. Entonces, esto ya se ve en la ley, vamos a ver, la Revolución Argentina. La Revolución Argentina, que gobernó del 66 al 73, Onganía, Livingston, Lanusse, bueno, sancionó una ley de coparticipación en el año 73 que tenía tres criterios para distribuir los recursos. Un 65% era, voy a fijar a ver si lo tengo acá,
si no se los digo, bueno, eran 3 criterios que tenía 65% por población, 25% era un criterio que tenía que ver con necesidades básicas insatisfechas, entonces ahí las provincias más pobres recibían que las más ricas, y un 10% tenía que ver justamente con la inversa de la densidad poblacional, entonces las provincias menos pobladas recibían más recursos. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia de esa ley? Bueno, yo acá les muestro este cuadro que muestra la ley del 73. Uno tiene acá, en 1946, la provincia de Buenos Aires recibía el 29%, la coparticipación empieza en el 35%. Todo esto es representativo de la etapa 1, es el año final de la etapa 1, recibía más o menos el 30% de los recursos y tenía el 30% de la población, entonces básicamente recibía lo mismo que el promedio de las provincias. El resto de las provincias recibía el 70% de los recursos y tenía el 70% de la población. La provincia de Buenos Aires estaba en el promedio, o ligeramente por encima, recibía un 2% más. Una segunda etapa, y acá tomamos 2 años, 1958, que esto era Frondizi, 1972, donde es básicamente representativo estos números de lo que venían de la época de Ilia. La provincia de Buenos Aires empieza a recibir un poco menos de recursos que su población. Recibe más o menos un 90% per cápita comparado, mientras que el resto de las provincias reciben un poco más que su porcentaje en la población, y por tanto la provincia de Buenos Aires recibe un 87% del promedio per cápita, pero un 80%, digamos un 90% del promedio per cápita, pero como recibe un poco menos, las otras reciben un poco más, reciben un 80% de lo que reciben las otras provincias. ¿Qué pasa con esta ley de 1973? Bueno, esta ley de 1973, que está basada en una fórmula, pero esta ley castiga ya, como la guerra, a la provincia de Buenos Aires, porque pasa a recibir el 28% de los recursos, pero en esta ley, o sea, uno podría decir, cae del 32 al 28. No, porque hasta 1972 en esta cuenta estaba la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento no sé, era 10% de la población, 10-12% de la población. Entonces, en realidad, una vez que uno saca la provincia de la ciudad de Buenos Aires, el resto de la población era el 43%. Entonces pasa a recibir un 65% del promedio per cápita, el resto de las provincias recibe el 72% con un 57% de los habitantes. A partir de 1973, la provincia de Buenos Aires recibe la mitad de recursos per cápita que recibe el resto del país. Sacando la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era un territorio nacional, y la Revolución Argentina decidió que a partir de ahí a la ciudad de Buenos Aires le daría lo que se le ocurriría darle. Entonces lo sacó de la coparticipación y básicamente eran recursos que corrían por aparte. Eso todavía está presente en la ley del 88, pero en la ley del 88 la ciudad de Buenos Aires tampoco aparece. O sea, la Revolución Argentina lo sacó en el 73 y no aparece en ninguna de estas leyes posteriores. O sea, recibe recursos por aparte. ¿Qué pasa al final del proceso? Bueno, al final del proceso, el proceso Porto documenta como el proceso, esto a partir de 1980 exacerbó esto porque trajo recursos que se distribuían por la ley de coparticipación, entonces tuvo que empezar a dar transferencias discrecionales. En algún momento las transferencias discrecionales pasaron a ser 2 veces más importantes que lo que se repartía por la ley de coparticipación de 1973. ¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires? Pasa a recibir 18% de los recursos, con lo cual tiene 40% en términos per cápita, pero comparado con el resto del país recibe menos de 1/3. O sea, básicamente lo que hace al final del proceso es ahorcar fiscalmente
a la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires no puede decir nada porque justamente no tiene representación parlamentaria. Esto hubiera sido imposible hacerlo durante un gobierno de jure, porque los legisladores de la provincia de Buenos Aires hubieran dicho de ninguna manera. Esto lo hizo un gobierno de facto. ¿Qué pasa con la ley del 88? Digamos, en el periodo 84, 85, 86, 87, Porto documenta que más o menos se mantienen los porcentajes de fin del proceso, pero ¿qué había pasado? Bueno, la Revolución Argentina y el proceso no solo beneficiaron a las provincias menos pobladas, sino que también hicieron dos cambios legislativos. Una ley de 1972 que sacó la Revolución Argentina, la anuncia el presidente, sube el piso en la Cámara de Diputados de 2 diputados a 3, y una ley del proceso de Viñones sube el piso de 3 a 5. Y esa ley de Viñones de 1983 es la que todavía rige la representación parlamentaria. Entonces, mi explicación es que ese factor común es, uno, la Revolución Argentina y después el proceso, que subieron la representación parlamentaria a las provincias menos pobladas y después subieron los recursos que le daban a las provincias menos representadas. Entonces, ¿quién lo hizo? Los hicieron los gobiernos de facto. Y yo acá les puedo mostrar qué pasó con la representación parlamentaria. Acá uno puede ver que, por ejemplo, el más extremo es la provincia de Buenos Aires, tiene un diputado cada 25.000 habitantes. La provincia de Buenos Aires tiene un diputado cada 223. Entonces, acá está el número de diputados que tienen por la ley de facto de 1983, que antes se les decían ¿cómo es que se les decía? Decreto ley. Pero a partir de la Constitución de 1994 ya se las llaman ley, porque la Constitución de 94 obligó a que el Congreso ratificara o derogara estos decretos leyes. Entonces el Congreso lo que viene haciendo es esta ley del 83, la viene renovando cada 5 años. Entonces esta ley del 83 le da 70 diputados a Buenos Aires, 18 a Córdoba, 10 a Mendoza y 19 a Santa Fe, o sea, 116. ¿Qué dice la Constitución Nacional? La Constitución Nacional dice otra cosa. La Constitución Nacional dice, acá está, el artículo 45 de la Constitución Nacional dice: la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias de la Ciudad de Buenos Aires. El número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Entonces, la Constitución dice: la Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación, y lo que uno tiene acá, esta ley de 1983, que ahora que era un decreto ley y ahora es una ley, la representación no se hace según lo que dice la Constitución Nacional, que llevaría a este número de diputados, sino esta última columna. O sea, si uno sigue lo que tendría que haber tenido en 1983 la provincia de Buenos Aires, no es 70 diputados, sino 99. Córdoba tendría que haber tenido 22, Mendoza 11, Santa Fe 23, y la que hubo otro distrito que en 1983 estuvo subrepresentado, que fue la ciudad de Buenos Aires también, porque le tendría que haber tocado 27 y lo tocó 25, pero bueno, la ciudad de Buenos Aires hoy en día ya no está más subrepresentada, ahora está sobrerepresentada porque no crece la población de la ciudad de Buenos Aires hace
no sé, 30 años, y entonces, ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que estas 4 provincias más grandes, que tienen el 60% de la población, tendrían que tener, según la Constitución Nacional, el 60% de los diputados, tienen el 46%. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que tenemos nosotros desde 1983? Que la mayoría de la población no solo tiene, por diseño constitucional, una minoría en la Cámara de Senadores, sino que por este decreto ley de Viñones de 1983 también tiene una minoría de representantes, un 45% en la Cámara de Diputados. O sea que las minorías controlan tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Lo que tenemos es, mucha gente se preocupa que la democracia trae una tiranía de las mayorías. Bueno, la Argentina tiene una tiranía de las minorías. O sea, hay una minoría que controla tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Por eso yo digo que la Argentina lo que tiene, lo que logró, es lo opuesto a lo que quisieron en Estados Unidos con la independencia y la democracia. Ellos querían, ellos decían no taxation without representation. Acá nosotros conseguimos justamente, ellos se rebelaron en contra del rey porque ellos decían que había taxation without representation. Bueno, lo que la democracia argentina logró desde 1983, en mi humilde entender, es eso, imposición sin representación, porque las 4 provincias más grandes, que son el 60% de la población, no solo son una minoría, tienen una minoría de representantes en senadores, sino en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué es tan difícil deshacer esta distribución que nos digo primero la Revolución Argentina, que hizo que la provincia de Buenos Aires recibiera la mitad de recursos per cápita que el resto, y después que el proceso lo exacerbó y recibiera 1/3 de los recursos que reciban el resto de los habitantes, porque la provincia de Buenos Aires está absolutamente subrepresentada por diseño en senadores, pero en la Cámara de Diputados, que tendría que tener 100 diputados, tiene 70. Entonces, bueno, está como en una trampa. Yo descartaría, y con esto ya voy cerrando mi presentación, yo descartaría el tema que es una ley convenio. Yo antes de empezar a estudiar esto, pensaba que el problema era una ley convenio. Y no es esto de la ley convenio, ¿por qué? Porque si uno mira el texto de la Ley de Coparticipación de 1973, que después ratificó el Congreso no representativo, porque ya en 1973 era un Congreso no representativo, y la ley de 1988, ambas leyes tienen una cláusula que, digamos, la ley de coparticipación es casi como una reforma constitucional. Digamos, la reforma constitucional exige 2/3, un acuerdo de 2/3 de los miembros de ambas cámaras para hacer una reforma. O sea, a diferencia de una ley común necesita una mayoría de los miembros presentes. Entonces, como hay quórum, la Cámara de Diputados tiene quórum, me parece, con 129 diputados. Entonces, si aparecen 129 diputados, supongamos 130 para ser más simple. Bueno, 129. Si hay 129, una mayoría es 65. Con 65 diputados votando a favor y 64 en contra, uno puede cambiar una ley. Cambiar la Constitución exige 2/3 de los miembros, o sea que claramente es como tiene que ser, es más difícil cambiar la Constitución que una ley. Ahora,
La coparticipación es una ley convenio, y entonces la Constitución dice que para cambiar la coparticipación tiene que ser una mayoría de los miembros, no los miembros presentes, una mayoría de los miembros del Congreso. Entonces, ¿cuántos votos a favor uno necesita para cambiar la ley de coparticipación? Bueno, no alcanza el 65. O sea, que es una mayoría del quórum, de un mínimo de miembros presentes. Uno necesita por lo menos 129 votos a favor. O sea, cambiar la ley de coparticipación, ¡brum! Se va para arriba. Uno necesita un consenso enorme, aparte de que la Cámara de Origen de la ley de coparticipación es el Senado, así que uno necesita 37 senadores para aprobar la reforma. Entonces, bueno, los números son tremendos, pero yo pensaba que además lo tienen que ratificar las legislaturas. Bueno, ¿qué decía la ley del 73 y qué decía la ley del 88? Si alguna provincia no ratifica esto en el curso de los próximos 30 o 60 o 90 días, ahora no me acuerdo, se queda con 0 recursos. Entonces, la ratificación de las legislaturas provinciales es anecdótico. No, lo que importa no es que es una ley convenio que tiene que ser ratificada por las legislaturas provinciales, lo que importa es ese mínimo de los miembros, no los miembros presentes, de los miembros de cada una de las cámaras. Entonces, bueno, es muy, muy difícil, y yo diría es imposible si encima en la Cámara de Diputados las provincias más perjudicadas por la coparticipación que tienen el 60% de la población, tienen el 60%, 45% de los diputados. Entonces, el otro problema, yo creo, viene por el lado de la provincia de Buenos Aires, porque ustedes acá van a tener... Yo tenía una propuesta, pero esa propuesta era una cosa muy, muy simple, era simplemente para tener un punto. Acá aparecía lo que yo les decía, que la ciudad de Buenos Aires tiene 25, entonces tendría que haber tenido 27, pero de acuerdo al último censo, está sobre representada porque, bueno, la población no crece, entonces inicialmente estaba sobre representada. Tucumán estuvo subrepresentada, y hoy en día hay una provincia que está, otra provincia que está subrepresentada es Salta. Salta también está subrepresentada. Pero bueno, la más subrepresentada de lejos es la provincia de Buenos Aires. Si uno mira recursos per cápita, la provincia que más recibe es Tierra del Fuego, que recibe per cápita casi 4 veces lo que recibe el promedio de la población. La más perjudicada es la provincia de Buenos Aires, y en general las que aparecen, digamos, más beneficiadas, tiene que ver justamente con esto que hicieron los gobiernos de facto, que sea por cuestiones de defensa nacional, sea por cuestiones de dar preferencia a los distritos que veían como más conservadores, tanto les dieron más recursos como los sobrerepresentaron. Entonces, esto viene de los gobiernos de facto, pero yo creo que hay otro elemento más, que son los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Que el tema acá que está en la década del 80 se mantuvo, aunque cayó el régimen en el 84, el régimen del 73 cayó en el año 84, ya la mayor parte de las transferencias venían siendo discrecionales, y Alfonsín mantuvo eso hasta el año 87, y en el 88 se sancionó un nuevo régimen. Bueno, Porto dice que se discutían 2 propuestas, una que le daría a la provincia de Buenos Aires 21% de los recursos, que es lo que el proceso le daba entre el 80 y el 83, y que por lo visto Alfonsín mantuvo esos porcentajes.
La otra propuesta era subirlo al 28% de los recursos, que es lo que le daba la ley del 73. Y al final Cafiero, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, él defendía el 28%, llega a un acuerdo y acepta el 21%. Y se sanciona la ley del 88 con ese 21%, que hizo que la provincia de Buenos Aires pasara a recibir 1/3 de los recursos, por ley esta vez. Esto no era de facto, sino de jure, que estaba preocupado Cafiero en 1988, su campaña presidencial. Era candidato a presidente. Lo que pasa es que en la interna del PJ de 1989 perdió frente Cafiero de la Sota, perdieron contra Menem Duarte. Y entonces Menem después fue presidente. Entonces, parte de la culpa de esto también es la provincia de Buenos Aires y los representantes de la provincia de Buenos Aires, que en el año 88 votaron esta ley. Y esta ley se suponía que duraba 2 años, pero tiene una cláusula venenosa al final, que dicen que si no se sanciona una nueva ley, esta seguirá rigiendo. Entonces, bueno, parte de esto, la provincia de Buenos Aires le tiene que agradecer a su gobernador, a Cafiero, y a los legisladores de la provincia de Buenos Aires que votaron eso. Después de Cafiero, yo diría que el único gobernador que realmente hizo algo, o sea, no es alguien con quien por ahí yo comulgue con sus ideas económicas, pero el único gobernador que hizo algo por la provincia de Buenos Aires fue Duhalde. Duhalde, cuando ayudó que Menem, digamos, ganara la elección interna y lo derrotara a Cafiero, gracias a Duhalde gana Menem la interna y después gana las elecciones presidenciales, pero yo creo que eso gana en las elecciones presidenciales por el desmadre económico. O sea, la situación económica era tan mala que el que ganara la interna del PJ iba a ganar la elección nacional. Así que eso ya se había cantado desde 1987. Entonces él arregló con Menem una reparación histórica que fue el Fondo de Conurbano. El Fondo de Conurbano, la idea era retrotraer la situación a 1973, que la provincia de Buenos Aires recibiera no el 21% de los recursos, sino el 28%, que igual a mí me parece es un disparate porque es un 50% de lo que reciben el resto de los distritos. Por ahí hay algo en el medio, hay que corregir por escala, hay algo en el medio, pero bueno, ya eso venía, digamos, envenenado. Pero ¿qué pasa? En 1996 se pelean Duhalde y Menem, y entonces Menem congela ese fondo en 650 millones de pesos, que en ese momento eran 650 millones de dólares, y después del 2001 eso queda congelado en términos nominales, de modo que en el año 2016 la provincia de Buenos Aires recibía menos recursos del Fondo de Conurbano de los que recibía Tierra del Fuego. Un absurdo. Entonces, ¿qué se hace? Lo que consigue la gobernadora Vidal en 2016 es básicamente que se elimine el Fondo de Conurbano, y entonces ahí mejora la posición de la provincia de Buenos Aires, que era desesperante. Pero digamos, Rucauf no hizo nada. Cuando Rucauf fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba preocupado por ser candidato a gobernador. Estuvo Solá, pero bueno, le tocó una época difícil. Cuando estuvo Scioli 8 años, Scioli se ocupó más bien de hacer campaña presidencial en el resto del país. Recuerdo ver en Rosario una infografía de una ruta hermosa en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno va a la provincia de Buenos Aires, lo que encuentran las rutas son pozos y más pozos. Una ruta hermosa que decía Scioli presidente. Entonces él fue gobernador en la provincia de Buenos Aires, pero básicamente simbólico. Y con María Eugenia Vidal, me parece que María Eugenia Vidal empezó a hacer algo, pero después básicamente desistió de seguir defendiendo, en mi lectura, los intereses de la provincia de Buenos Aires para apoyar el proyecto presidencial de Macri, que, en fin, que de todas maneras naufragó en 2019. Entonces, el único gobernador que hizo algo por la provincia, después de 1983, yo diría, fue Duhalde. Entonces, la gente de la provincia de Buenos Aires le tendría que sacar el sombrero 1, 2, 3 y 5 veces a Duhalde, porque fue el único que peleó por la provincia.
Entonces, otro de los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires son gobernadores que no hicieron, yo diría, declinaron su responsabilidad de defender los intereses de la provincia de Buenos Aires. Si la provincia de Buenos Aires no defiende los intereses de la provincia, no lo va a hacer Tierra del Fuego, no lo va a hacer Infran en Formosa, no lo va a hacer los Kirchner, no lo van a hacer Menem y los políticos riojanos. O sea, lo tiene que hacer los políticos de la provincia de Buenos Aires. Así que yo creo que otro de los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires es que muchos de sus gobernadores están más preocupados por sus ambiciones presidenciales que por representar los intereses de la provincia. La provincia de Buenos Aires tiene otro problema. Yo nací en Tucumán, yo soy tucumano de nacimiento. En Tucumán, como uno dice que uno es tucumano. Igual yo me fui de muy chico, cuando tenía 2 años. Yo creo que es la única provincia donde yo no escucho que la gente diga, la gente que es de la ciudad de Buenos Aires va a decir somos porteños. Yo en la provincia de Buenos Aires, excepto los gobernadores que hablan de los bonaerenses, yo no escucho a nadie de la provincia decir yo soy bonaerense. Algunos, yo recuerdo hablando en la Universidad Nacional de La Plata, hablando del Fondo del Conurbano, y un chico de La Plata diciendo, ¿y a nosotros qué nos importa el conurbano? ¿Por qué? Porque la gente de Buenos Aires no piensa a nivel de provincia, son localistas. Los de La Plata se ven como platenses, la gente de Bahía Blanca se ven como bahienses, mi madre era de Necochea, había nacido en Quequén, pero se crió en Necochea. La manera de verse la gente de la provincia de Buenos Aires es localista, no se piensan a nivel de provincia. Yo creo que eso también es otro problema, digamos, cuando en 1880, digamos, siempre se habla de Roca y la campaña del desierto, que gracias a eso existe la Patagonia, pero Roca en no solo lideró la campaña del desierto en 1879, en 1880 era el ministro de guerra, y él comandó las fuerzas nacionales que pasaron por encima la milicia de la provincia de Buenos Aires, y ahí se separó la ciudad de Buenos Aires de la provincia, y yo diría que desde 1880 la provincia de Buenos Aires tiene un ligero problema, digamos, de identidad. Por eso hay algunas propuestas de que la provincia de Buenos Aires tal vez tendría que ser dividida en 3, 4, 5 provincias. Yo como la veo, la provincia de Buenos Aires tiene un serio problema. 1, no tiene gobernadores que la defienden, y 2, no tiene una identidad clara. Todo el resto del país tiene una clara identidad. Yo no conozco mucho de La Pampa, pero bueno, en Tucumán están los tucumanos, en la ciudad de Buenos Aires los porteños, no hay duda que tienen un sentido de identidad, y entonces, bueno, eso también es un tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Creo que fue muy rica porque incluyó economía, finanzas públicas, historia económica argentina, coyuntura, política. Creo que es un poco, son un montón de temas que por supuesto que pueden abrir discusión y debate y diálogo, así que animamos a todos a hacer preguntas, comentarios y demás. Yo empiezo con algunas. Yo soy de Hurlingham, en realidad soy del partido de Morón, así que soy de Buenos Aires, bonaerense, como decía Jorge recién. Yo creo que una explicación a esto último es que efectivamente esto de zona norte, zona sur, zona oeste, hace que uno, digamos, la realidad de cada coyuntura de cada partido es totalmente diferente de uno a otro. Yo vivía en Hurlingham, pero iba al colegio en Ramos Mejía, en La Matanza, y bueno, cuando uno va a zona norte o recorre el Gran Buenos Aires, empieza a entender que es muy distinto ser de Hurlingham que ser de Morón, y es muy distinto ser de Morón que ser de Tigre o de San Isidro y demás, y eso supongo que va cambiando la identidad. Acá en La Pampa no, la gente es un poco más, se siente pampeana orgullosamente, y por lo que veo, en general, está esa identidad, digamos, de provincia. Pero Buenos Aires es tan grande que sí necesita quizás algún tipo de división política. En su momento, yo vivía en el partido de Morón, el partido de Morón se dividió efectivamente en 3 municipios, el partido de Morón, Ituzaingó y Hurlingham, y fue una manera de dividirlo, pero es verdad que un intendente hoy de Hurlingham, o de Morón, o de Ituzaingó, gobierne quizás una población mayor a la que tiene La Pampa, por más que sea un gobernador aquí. O sea, los municipios son tan grandes, especialmente el de La Matanza,
que en algunos casos vemos que la cantidad de población de algunos municipios de Buenos Aires es más grande que de algunas provincias. Así que es todo un continente, no sé, la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, tengo algunas preguntas, Jorge. Una tiene que ver con esto de que por más que la provincia de Buenos Aires ha sido tan vapuleada con estas asignaciones de recursos, uno lo que ve es que la provincia de Buenos Aires tiene la mitad de los pobres de la Argentina viven en Buenos Aires, ¿no? La otra mitad entiendo que están en el NOA. Y entonces una pregunta es ¿por qué hay una migración tan grande del interior a Buenos Aires en un momento en el que Buenos Aires presenta los mayores índices de pobreza, indigencia y los peores datos sociales? Porque me da la sensación, y es una pregunta, que originalmente la coparticipación tenía unos ratios que obedecía a una cantidad de criterios, creo que tenía que ver con la cantidad de población que había en cada provincia, y también con algún ánimo de redistribución de ingresos, pero con el tiempo, la provincia de Buenos Aires aumentó su población, aumentó su pobreza, y hubiera requerido, en base al espíritu de la coparticipación, más recursos, cuando en realidad se le van asignando menos. Entonces, ¿cómo es que la situación va cambiando y no se va actualizando el ratio? O sea, ¿por qué no se va actualizando el ratio de coparticipación a medida que va pasando el tiempo? Bueno, la Constitución Nacional pide dos cosas. Uno, que cada 10 años uno no puede reajustar la representación más que cada 10 años. ¿No? Dice, no se puede hacer más que con una periodicidad más alta. Nosotros desde 1983 pasó 93, 2003, 2013, ahora pronto va a ser, en 2023 van a pasar 40 años. El único cambio que se hizo es en 1990, cuando la provincia, cuando el territorio de Tierra del Fuego se transformó en provincia, y entonces en vez de tener 2 diputados se le subió a 5. Es el único cambio. Seguimos con lo que era el decreto ley de Viñones, que ahora es la ley nacional, y yo lo que digo es que en ese congreso las provincias que tienen una minoría de la población tienen una mayoría de representantes, entonces mantienen ese régimen legal que las beneficia. Entonces hay un tema acá que es un tema posicional. Si esas provincias fueran a ajustar la representación según lo que dice la Constitución Nacional, las 4 provincias más grandes pasarían a tener una mayoría en la Cámara de Diputados y cambiaría el equilibrio político en la nación porque son las 4 provincias centrales. Es Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que muchas veces vota distinto al resto del país. Es la franja central, vota distinto al norte y al sur. Entonces también hay un tema ahí político, pero no queda ninguna duda de que para mí, antes de cambiar la ley de coparticipación, hay que cambiar la representación en la Cámara de Diputados. Entonces, los economistas en general dicen, hay que cambiar la ley de coparticipación, hay que cambiar la ley de coparticipación. Yo digo, si no se cambia antes la representación en Cámara de Diputados, lo otro no se va a hacer jamás. No sé si alcanza, pero la Constitución Nacional dice, la Constitución Nacional dice que a partir del 1 de enero del 97, y esto va a tu pregunta, tiene que regir una nueva ley de coparticipación que cumpla una serie de requisitos. Y vamos a ver si lo tengo acá. Acá lo tengo, es el artículo 75. La distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y entre estas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando, y esta es la palabra clave, criterios objetivos de reparto. Entonces, la última ley que tuvo criterios objetivos de reparto fue la ley de 1973, que decía 65% por población, 35% por ideas ligadas, 25%, perdón, 25%, porque si no nos pasamos. 25% ligado a pobreza, o sea, distritos más pobres tenían que recibir más recursos, y 10% a una inversa de la densidad poblacional.
Algo de eso, si hay costos fijos, algo de eso puede tener sentido, pero hay que calcular cuánto. Pero la fórmula del 73 no justifica de ninguna manera eso. Y aparte, en 1973 la provincia de Buenos Aires era más rica que el promedio del país. Hoy en día la provincia de Buenos Aires, con lo que vos dijiste, es un poco, los últimos números que vi, es un poco más pobre que el resto del país. Entonces, si uno vuelve acá a la Constitución Nacional, dice que va a ser equitativa. ¿Qué quiere decir la equidad? La equidad es que hay que tener en cuenta cuánto aporta cada provincia. Si la provincia de Buenos Aires aporta 40%, un primer criterio sería que tendría que recibir el 40%. Si todo lo demás es igual. Puede ser que uno tenga que ajustar por escala o por pobreza. Entonces, esta es la solidaridad que dice, también es un criterio, si una provincia es más rica, tendría que aportar más que una provincia que es más pobre, y entonces el criterio de solidaridad tendría que ser las provincias más ricas aportan más. Bueno, el 73, la provincia de Buenos Aires era mucho más rica que el promedio. Hoy en día, la provincia de Buenos Aires es igual o ligeramente más pobre que el promedio del país. Entonces, ¿por qué va a estar aportando tanta plata a la provincia de Buenos Aires a las otras provincias si no es más rica que el resto? O sea, eso explica que la provincia de Buenos Aires no tenga rutas, no tenga hospitales, no tenga buena educación, no tenga buena policía. ¿Por qué? Porque paga impuestos, pero no recibe impuestos. Entonces, si fueran catalanes, ya hubieran empezado, digamos, un movimiento de secesión, claramente, la provincia de Buenos Aires. O sea, la provincia de Buenos Aires que tenemos hoy en día no es la provincia de Buenos Aires del siglo XIX. O sea, gran parte del país asocia la provincia de Buenos Aires con lo que era en el siglo XIX, con Rosas y con Mitre en particular, con dos gobernadores, Rosas y Mitre. Yo cuando a veces veo algunas cosas que escribían, por ejemplo, en La Rioja, yo digo, están pensando en el Chacho Peñalosa y están pensando que murió a manos de las tropas de Mitre, y están pensando en Quiroga, que se sospecha que estuvo metido Rosas. Bueno, Rosas y Mitre en el siglo XIX, a sangre y fuego, trataron de controlar el interior y no lo consiguieron. Rosas más que Mitre, pero la provincia actual no tiene nada que ver con la provincia del siglo XIX. Entonces hay un pequeño desajuste, y yo digo, en el siglo XIX la provincia de Buenos Aires tenía una identidad muy clara. Es más, ellos son los primeros que se caracterizaron como argentinos, entonces para ellos Argentina era Buenos Aires. La Buenos Aires actual está completamente desdibujada. ¿Y por qué hay migración ahí, que vos decías? Yo ahí te respondería con Adam Smith. Por una cuestión geográfica. Adam Smith, él habla de Escocia en el libro 1, capítulo 3 de Riqueza de las Naciones. Es un capítulo muy corto, hermoso, que él contrasta las lowlands de Escocia con las highlands. Y él dice, bueno, las lowlands están mucho más desarrolladas que las highlands, son mucho más ricas. En las lowlands están de un lado de Edimburgo, ya estaba en el siglo XVIII, del otro Glasgow. Adam Smith, gran parte de su vida la pasó entre Edimburgo y Glasgow. Están mucho más desarrolladas y es muy pobre las highlands. Dice, ¿y por qué es tanto más rico las lowlands que las highlands? Su explicación, costo de transporte. En el siglo XVIII, los costos de transporte en agua eran abismalmente más bajos que transporte por tierra. Imagínense carretas versus agua, pero incluso hoy en día, yo estaba viendo exportación de soja, exportar soja de Salta a Rosario, que son 1.100 kilómetros, es más caro el transporte por tierra que después los 11.000 kilómetros que se hacen de Rosario a Rota. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que tiene el interior? Los costos de transporte. ¿Cómo hay que resolverlos? Bueno, uno de los problemas que tenemos es que casi todo el transporte es de cargas, es por camión. Y es mucho más barato el transporte por carga. Bueno, desde que nosotros nacionalizamos los ferrocarriles en el 46 o 47, básicamente dejamos de invertir, y el transporte por carga, que es
en tren, que es 50% más o menos del transporte en la Unión Europea y en Estados Unidos, acá las últimas cifras que yo recuerdo es alrededor del 5%. Entonces, gran parte del transporte en el interior se hace por camión, que es mucho más caro que tren. Entonces, parte del problema que tenemos es geográfico. La gente va a Buenos Aires y a las zonas costeras por una cuestión geográfica. O sea, la naturaleza, el transporte por agua es mucho más barato. Si uno está cerca de la costa, es mucho más barato. Entonces, lo que te explica eso es la naturaleza. Uno, si quiere, puede tratar de desarrollar la quiaca y gastar ingentes fortunas. Uno lo va a conseguir. Brasil lo hizo con Brasilia, ¿no? Ellos mudaron la capital a Brasilia. Uno lo puede hacer, pero no te sale barato. O sea, la gran inflación brasileña empezó con la construcción de Brasil en la década del 50 y le llevó más de 50 años dominar la inflación. Entonces se puede hacer, pero te sale caro. Entonces, ¿por qué van la gente? Hay gente que se va de Formosa, se viene acá. ¿Por qué? Porque no quieren vivir de dádivas de Insfran, sino que quieren conseguir un laburo y ganarse la vida. Entonces, aunque sea un trabajo no calificado, quieren trabajar. Eso te explica las migraciones. Yo creo que es eso, la geografía. Gracias, Jorge. Te hago otra pregunta, y por ahí una reflexión del public choice, que sé que es un tema que has estudiado mucho. Por ahí uno pensaría que las transferencias de nación a las provincias pobres las ayudaría en esto de la equidad a tratar de sacar a la gente de la pobreza. Sin embargo, notamos que las provincias que más transferencias han recibido, lejos de bajar la pobreza, han empeorado sus índices sociales. Entonces, yo me imagino, bueno, ese dinero va al gobernador, el gobernador luego es una especie de caudillo que maneja el dinero discrecionalmente y políticamente, y eso genera, Bueno, o sea, lejos de solucionar la pobreza, lo complica. Entonces, esa es la pregunta. ¿La coparticipación ha ayudado a conseguir equidad en Argentina, o lejos de eso ha conseguido el resultado opuesto, más allá de las buenas intenciones? bueno, yo diría que depende. Hay una provincia que fue beneficiada por la coparticipación, que es San Luis. Pero ahí no es solo la coparticipación, ¿no? Es también todo el proyecto industrial, con exenciones impositivas. También consiguió un programa de promoción industrial, pero creo que ese ya caducó, a diferencia de Tierra del Fuego. Creo que ese ya caducó, pero no sé, corríjame si no es así. Pero haya lo que... San Luis fue beneficiada, una de las provincias beneficiadas con una lluvia de fondos públicos. Pero San Luis también es una de las provincias, me contaba un pariente de Rodríguez Sá, que ellos fueron beneficiados como Santa Cruz. Santa Cruz aparte tiene recursos petrolíferos, o sea, que aparte de recibir chorros de plata y coparticipación, es una provincia rica en recursos. ¿Qué hicieron los Rodríguez Sá? Mitad de los recursos para salario, mitad para inversión pública. Entonces uno va a San Luis y uno nota la obra pública. Entonces, transformaron a San Luis en una provincia más moderna. Ahora tenemos la contracara de eso es Chaco. Formosa. Formosa. No, Chaco no está tan beneficiada. Formosa, que incluso más beneficiada que San Luis. Formosa, lo que se cuenta es que todavía hay menos actividad privada ahora que en 1983. Yo escuché, por ejemplo, Carlos Raimundo Roberts, un periodista de La Nación. Roberts fue ahí a Formosa, prácticamente no hay actividad privada. Es más, me contaba un economista agrícola, Daniel Lema, que hay muchas explotaciones agrícolas de Insfran y de sus amigotes, pero para los que no son parte del grupo es un infierno poder hacer actividades. Y el año pasado, durante la pandemia, una ciudad directamente la cerraron, no sé si era Clorinda, directamente la cerraron. ¿Por qué Insfran pudo tener en arresto domiciliario a todos sus habitantes? ¿Por qué hizo eso? Porque él no tenía problema, mientras el resto del país fuera a trabajar,
y entonces generan ingresos y generan impuestos, el 95% de los recursos de Formosa vienen del resto del país. Entonces no depende de los formoseños para sus ingresos. Entonces si él los pone en arresto domiciliario o sella la ciudad de Clorinda y no deja la actividad privada operar, a él no le afecta porque los recursos los recibe el resto del país. Entonces hay un problema serio de economía política. Y una politóloga me hizo una analogía que por ahí se puede entender con algo que, ya que hablas de public choice, y algo que Edgardo Zablocki habla para la educación. Edgardo Zablocki lo habla sobre todo para la educación primaria y secundaria, esto de en vez de financiar a la oferta, financiar la demanda. Darle vouchers a los padres para que con ese voucher deciden si van a ir a qué escuela van a ir. Y que tengan absoluta libertad de elección. Que nadie les diga tenés que mandar al chico a esta escuela o la otra, o sea, introducir competencia en la educación. Bueno, esta politóloga, Civil Rhodes, me decía, bueno, ¿qué pasa si nosotros lo que tiene que hacer la coparticipación es financiar los bienes públicos? O sea, si vamos a ver acá la Constitución Nacional, ¿qué dice la Constitución Nacional? Tiene que seguir criterios objetivos de reparto. Un ejemplo es la ley del 73, aunque yo no estoy de acuerdo con esos criterios, pero es un posible punto de partida. Yo diría que la ley del 73 está cortando la pobreza 2 veces, porque, porque las provincias aportan a la coparticipación de acuerdo a sus recursos per cápita. Entonces, si uno les da de acuerdo a su población, pero aportan de acuerdo a sus recursos per cápita, supongamos que Formosa tiene la mitad de los ingresos nacionales, va a aportar 50%, pero recibe, de acuerdo al promedio nacional, recibe 100, recibe el doble de lo que aporta. Si la ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, que tienen el doble del promedio nacional, aportan 200, pero reciben 100, ellos estarían aportando el doble de lo que reciben. Entonces, ya usar el criterio de población beneficia a las provincias más pobres y hace que las provincias más ricas sean solidarias, que los distritos. O sea, entonces, la ley del 73 no se dieron cuenta los que los diseñaron que no el 65%, sino que el 90% de los criterios ya eran redistributivos, porque todos los distritos aportan de acuerdo a su capacidad contributiva, que en general los distritos más ricos aportan más, los distritos más pobres aportan menos. Y entonces ya es como que, por eso es que sobrecorrigieron, o sea, metieron la pata de acá hasta, yo diría, Ushuaia. Entonces, pero si vamos acá, a qué dice la Constitución Nacional, dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Bueno, lo que las provincias tienen que asegurar son los bienes públicos provinciales. Pero lo que uno en todo caso podría hacer es, así como uno da un voucher a las personas de menores recursos para que puedan elegir una buena escuela para sus hijos e introducir competencia en la educación, sobre todo en los lugares donde hay excelentes escuelas del Estado, pero hay otros donde son un espanto. Bueno, eso que uno vio en La Matanza, ¿no? Que más que educación era adoctrinamiento. Bueno, eso introduciría un control de los padres en la educación y aparte que los padres puedan opinar qué aprenden sus hijos en vez que el Estado les diga ustedes tienen que aprender esto o esto. Sobre todo con los chicos en primaria y secundaria. Ya en la universidad uno ya es grande. Y el otro, entonces uno podría hacer también que en vez de financiar a Infran o a los Kirchner o a otras de estas dinastías que hemos financiado, que uno a la gente de bajos recursos, uno les dé, y Friedman tiene esa idea de un impuesto al ingreso negativo, el negative income tax, que a la gente de menores recursos, en vez de cobrarles un impuesto, uno les da un subsidio. Pero esto depende de lo que ellos ganan en el mercado. Y entonces ahí uno elimina el intermediario, que es el gobernador, o elimina los otros intermediarios, que son los movimientos sociales, o los punteros. Lo que tenemos es un montón de intermediarios que se quedan con un montón de vueltos. Entonces, en realidad,
me parece que este esquema, lo que estamos financiando, son sátrapas provinciales, en vez de financiar a la gente que lo necesita. O sea, es un espanto porque financiamos el clientelismo. Digamos, el que trabajó, digamos, el lado político de esto es Carlos Carbazón, con todo. Entonces, él ha trabajado ese lado que yo diría que es espantoso, tanto desde un lado de bienes públicos, el esquema de coparticipación, como el tema de que los gobernadores terminan tutelando a los gobernados en vez de que lo controlen. Formosa es el peor caso. Pero bueno, uno tiene que reconocer que hay provincias donde se han usado juiciosamente. Otra provincia que es muy rica es Tierra del Fuego, y uno no entiende porque está doblemente beneficiada por por la coparticipación y por un régimen de promoción industrial que no tiene sentido en Tierra del Fuego, porque Tierra del Fuego lo que tiene es una geografía espectacular. Y la Argentina es conocida en el exterior por dos cosas, uno por Maradona o el fútbol, el otro por la Patagonia. Entonces lo que tiene que explotar la Patagonia es la Patagonia. Y la Pampa, ya que la Pampa creo que se define también como patagónica, tendría que pensar si La puerta de la Patagonia. las puertas se podrían renombrar como la Pampa Patagónica y tendrían las dos marcas más ligadas con la Argentina, que es la Pampa y la Patagonia. Entonces, eso es algo que hay que explotar. La Patagonia lo que tiene que explotar no es el desarrollo de industrias contaminantes, sino el desarrollo del turismo, porque la Patagonia es como la última frontera y los extranjeros en los países desarrollados se enloquecen por la Patagonia. Lo que hay que aprovechar es eso, es como una mina de oro, y que el turismo es una de las grandes industrias del siglo XXI. Es decir, que es una industria en parte contaminante por los vuelos aéreos, pero bueno, eso hay que ver cómo se hace. Hay gente que también hace viajes en barco, los barcos no son contaminantes como los aviones, pero bueno, si la Patagonia quiere explorar algo, un tema es ese. Yo sé que en La Pampa es muy importante también a veces esto de los pozos de caza, los cotos de caza, que hay gente que va a cazar jabalíes y otras cosas, y que es muy conocido. Yo me enteré, porque tengo un amigo que caza jabalíes, y que viene gente de todo el mundo porque puede hacer eso en La Pampa. Bueno, eso es usar imaginativamente nuestros recursos naturales. La Argentina tiene unos dones que hay que aprovecharlos y que muy pocos países tienen. O sea, estamos bendecidos, pero de alguna manera, como decía Kuznets y Samuelson, nosotros muchas veces nos dan como la contracara de Japón. Japón, con pocos recursos, se transformó en un país desarrollado. Otro es Corea del Sur. Muchos coreanos venían en los 50 y 60 a la Argentina y después se volvieron ahí. La Argentina, con enormes recursos naturales, nosotros lo que hacemos es básicamente desaprovecharlos. Así que bueno, eso es claro. una gran pregunta. Gracias, Jorge. Una pregunta más. Si algún presidente quisiera terminar con la coparticipación en el futuro e ir a un sistema de correspondencia fiscal y federalismo real, no queda otra que ese presidente haga que Nación ceda puntos en favor de las provincias y que el total a repartir sea mayor, de tal manera de que todas las provincias salgan ganando con algún punto adicional de reparto. En ese caso se podría dar, pues yo no veo una solución. Digamos, hay que cambiar la Constitución, porque la Constitución, si fuera equitativo, ¿qué quiere decir? Yo me enteré de esto hablando con gente de derecho. ¿Qué quiere decir que el esquema sea equitativo? Que todos los distritos reciban en proporción a lo que aportaron. Entonces, si la Constitución dijera que el esquema de coparticipación tiene que ser equitativo, es lo que vos decís. Entonces, es correspondencia fiscal. Cada distrito recibe en proporción a lo que aportó. Pero la Constitución Nacional, mientras no se reforme la Constitución del 94, pide no solo que sea equitativo, sino que sea solidario. O sea, que las provincias que son más pobres reciban más recursos y las que son más ricas aporten más. Entonces, por ejemplo, el criterio de población cumpliría con eso.
Entonces, ya ahí se rompe la correspondencia. Si vos querés eso, este artículo viene de Alberdi, de la Constitución de Alberdi. Viene de la Constitución del 94. Eso se 94. introdujo en 1994. Porque la coparticipación no existía en 1853. Se crea en 1935. Creo que fue una idea de Pinedo. Me parece que fue idea de Pinedo durante el gobierno de Justo. Durante un gobierno de vuelta de facto. Bueno, no era completamente un gobierno de facto. No era una democracia porque hubo elecciones en el 32, pero el principal partido político estuvo proscripto. Entonces era la cancha inclinada. Entonces, básicamente, los que estaban representados en el Congreso era la gente que respondía a Justo. Entonces, bueno, no era lo mismo, era lo que se llama, bueno, la década infame. Yo creo que no es tan infame, pero bueno, el Congreso que sancionó la ley de coparticipación en el 35 no era representativo. Entonces, cuando se instituyó eso, no era un Congreso del todo representativo. Entonces, eso también sería interesante. Entonces, yo diría que los desarreglos más importantes en esto de la representación parlamentaria y la coparticipación no lo hicieron gobiernos democráticos, sino gobiernos autoritarios. Eso es interesante. Bien, gracias Jorge. Hay una pregunta de Santiago Acuña que creo que fue respondida, pero dice, doctor, ¿entonces la ley de coparticipación necesita la votación de la totalidad de los miembros sin excepción? Digamos, una mayoría total de miembros. O sea, no necesita la unanimidad, pero necesita que por lo menos en la Cámara de Senadores, como son, creo que son 72 senadores, necesita 37 votos a favor, y en la Cámara de Diputados, como son 257, necesita 129 votos a favor. O sea, necesita una mayoría de los miembros, no de los miembros presentes, de los miembros. Entonces, lo que tienen que hacer las provincias perjudicadas, que son las 4 provincias grandes, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, es sentarse a negociar y encontrar algo superador para todas las provincias. Porque aparte, no es un negocio para la República Argentina que la provincia de Buenos Aires esté frenada, porque la provincia de Buenos Aires son los recursos agrícolas más importantes que hay, que tiene, pero también están terriblemente castigados, yo diría, no solo la provincia de Buenos Aires, esto me lo decía Gustavo Torrent, Santa Fe y Córdoba, con las retenciones. Porque las retenciones son impuestos a los ingresos brutos. Si las retenciones a la soja llegan al 35%, el impuesto a las ganancias que implican pueden ser, no sé, 70, 80%. Son unas tasas impositivas infernales. Entonces, si nosotros a la actividad que estamos bendecidos por naturaleza le ponemos unos impuestos a las ganancias, digamos, yo diría confiscatorios, ¿cuál es la posibilidad que la Argentina crezca? Y es prácticamente nula. ¿Qué va a pasar? Muchos empresarios argentinos se pasaron a Uruguay, a Brasil, a los más emprendedores, a Paraguay, y han desarrollado la agricultura en esos países, y la Argentina comparativamente se queda atrás. O sea, no tenemos destino mientras nosotros sigamos, digamos, a los sectores productivos asfixiándolos. La coparticipación lo que hace es ahorcar los recursos, no permite que la provincia de Buenos Aires brinde recursos públicos, y estas retenciones lo que no permiten es que los recursos naturales que tenemos, tanto en el agro, yo diría también en minería, no los podemos explotar. O sea, nosotros estamos en una riqueza minera fenomenal. Se viene hablando de los recursos que hay en Neuquén. Hay otros recursos, no sé, de litio, no sé si es en Jujuy. Bueno, si les aplicamos impuestos como lo que se aplica, digamos, a la agricultura, o les ponemos un tipo de cambio, lo que reciben, un tipo de cambio de 70 pesos, 60 pesos, cuando en el paralelo están 200, bueno, básicamente lo que estamos haciendo es desincentivando, nos estamos pegando un tiro en ambos pies. No estamos perjudicando solo a las provincias agrícolas o mineras, estamos
perjudicando al resto del país, porque si esos distritos produjeran, eso se repartiría vía la coparticipación a todo el resto del país. No es un negocio. Gracias, Jorge. Ahí, Sebastián, dice Adrián, lo que mencionaste como federalismo fiscal llevaría a que explotaciones agropecuarias que hoy tienen domicilio en Cava comiencen a tributar en el interior. Bueno, yo me refería más bien a que cada provincia recaude los propios impuestos para luego afrontar sus gastos con sus propios recursos. Eso es lo que llama la Constitución Nacional Equidad. Eso es uno de los criterios. Pero la Constitución Nacional agrega solidaridad. Por eso Jorge Ávila también está en contra. Él quiere volver a correspondencia fiscal, pero eso implica no una nueva ley de coparticipación, sino una reforma constitucional. Entonces yo lo que estoy proponiendo no es una reforma constitucional, sino, por ejemplo, que se repartan los recursos en proporción a la población, con tal vez reconociendo un mínimo a todas las provincias por costos fijos. Entonces no es solo población, pero yo no tocaría, me parece que la batalla importante a dar no es correspondencia fiscal, sino básicamente sancionar una ley equitativa y solidaria, porque la actual ley no es solidaria. La Tierra del Fuego tiene un ingreso per cápita de $20.000 por habitante, que es igual a la ciudad de Buenos Aires, y está recibiendo más recursos que cualquier otro distrito. ¿Cuál es la lógica de eso? Y encima tiene un régimen de promoción industrial. Yo recuerdo una gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, que Daniel Lema me contaba esto, que en un tuit defendió el régimen de protección a los celulares, y el tuit lo mandó desde un iPhone. Los iPhones no se fabrican en Tierra del Fuego. Entonces, ella quiere que el resto del país pague más caro celulares que ella no se digna en comprar, porque ella puede viajar al exterior y comprar más barato celulares de otra tecnología. Entonces, es como que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los que pueden viajar en el exterior compran lo que se les canta, los que no pueden compran recursos de una tecnología inferior y encima más caros. Un negocio redondo, una belleza. Entonces, lo que vos decís, Adrián, uno tendría que pensar en esquemas donde uno no financia a los políticos, sino que uno financia a la gente con necesidad. Por ejemplo, podría ser esto de Friedman, de un impuesto al ingreso negativo. La gente que está por debajo de cierto, cuando declara sus ganancias, está por debajo de cierto umbral, no se le cobra impuestos, sino que se le da un subsidio. Y eso sin preguntar qué. Y esa gente, si se quiere quedar en Formosa, se queda. Si quiere venir al conurbano, va. Si quiere ir a La Pampa, uno le da libertad para que trabaje o trate de hacer su mejor proyecto personal donde se le canta, que es un poco, que es el proyecto de la Constitución de 1853, ¿no? Eso, Alberdi dice, nosotros venimos, la Argentina viene del régimen de la prohibición. A menos que el Estado te dé un permiso, todo está prohibido. ¿Qué es la Constitución del 53? ¿O a qué aspira? Al régimen de la libertad. Es más, dice el régimen de la libertad natural de Adam Smith. A menos que esté prohibido, a menos que sea ilegal, todo se puede emprender. Bueno, yo estoy de acuerdo con vos, Adrián, habría que buscar esquemas para financiar a la gente que tiene necesidades y no a los políticos intermediarios que después usan esto para, yo diría, muchos de ellos lo usaron, los Kirchner, Menem, para sus campañas políticas personales. Scioli, incluso en una provincia empobrecida como Buenos Aires, él usó los recursos de la provincia para su campaña presidencial del 2010. Jorge, entonces, si uno piensa no en una reforma constitucional, ¿no? Si yo quiero reemplazar la actual ley de coparticipación por una nueva ley de coparticipación, donde las provincias recaudan sus propios ingresos, luego coparticipa la nación para que la nación tenga sus funciones, y luego las provincias ricas coparticipan a otras provincias explícitamente para ser solidaria, estaríamos dentro de una reforma que no requiere un cambio constitucional. No requiere un cambio constitucional. Y es más, yo creo que, y esto me lo puntualizó una persona de derecho, impuestos como ley a la ganancia
hay que renovarlo, no sé si cada año, cada 2 años, cada 3 años. Si las provincias grandes consiguen corregir la coparticipación, la representación legislativa, entonces ellos lo que pueden decir es, no se renueva la ley a las ganancias. Y entonces sigue el régimen del 88, pero ya solo va a estar alimentado por IVA y no por impuesto a las ganancias. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero lo primero que hay que hacer es cambiar la representación en la Cámara de Diputados, y yo no he visto ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires dar una lucha por eso. Por ahí yo sospecho que es porque están pensando después en su campaña presidencial, Claro. y entonces no quieren hacer algo que... Pero bueno. Bien, última pregunta, Jorge. Pregunta Juan Andrés. Si en un futuro se logra llegar a un consenso en pos de la modificación de la coparticipación en el Congreso, ¿qué modelo sería óptimo para la Argentina o qué países podríamos tener como modelo? Bueno, si uno pudiera hacer una reforma, yo trataría de eliminar la coparticipación e ir a un esquema más parecido a lo que vos proponés, Adrián, de correspondencia fiscal, que es lo que la Argentina tenía antes del 35, pero suplementado por un criterio solidario. Y eso fue el acuerdo que se forjó en 1880. Si ustedes piensan, yo no sabía esto, que se nacionalizaron los ferrocarriles en el 47, pero antes de 1947 ya había ferrocarriles del Estado. Eran los ferrocarriles de fomento. ¿Cuál fue el acuerdo que llegó la generación del 80? Que aquellas provincias que eran menos productivas por una cuestión de integración nacional, se iban a desarrollar estos ferrocarriles de fomento como el que llegaba a Mendoza. Es un ferrocarril que el Estado Nacional financió y desarrolló. Entonces, ya en la que se llama la generación liberal, ya tenía un criterio de solidaridad. Entonces, la nación iba a ser solidaria con aquellas provincias que tenían problemas de desarrollo, en parte por una cuestión de defensa. Si no está integrada territorialmente, entonces la puede perder la Argentina. Entonces uno no quiere el país no quiere tener ninguna zona que esté en pobreza o pobreza extrema. No es un negocio para el resto del país. Uno quiere que todo el país se pueda desarrollar y brindar bienes públicos. Entonces, se podría hacer un esquema de volver al anterior, a la coparticipación, pero yo creo que también se puede hacer con el esquema de coparticipación actual, con criterios más razonables. Los criterios que tiene esta ley del 88 no responden a Porto, la explicación que él da es cuánto decidió el proceso darle a principios de la década del 80. Entonces las provincias que recibían más son las que, de acuerdo a la ley del 88, reciben más, porque Alfonsín mantuvo eso. Y yo creo que Alfonsín lo mantuvo, ¿por qué? Porque esas provincias las había sobre representado tanto en la Cámara de Diputados. Entonces, si él quería negociar cualquier ley, tenía que negociar, el acuerdo debe haber sido, no nos toques los recursos que nos daba el proceso. Para mí ese fue el negocio al que llegó Alfonsín. Pero Alfonsín entonces hizo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era de la UCR, no recuerdo quién era en el 83, como Vidal hizo... ¿Angelos no era? No, Angelos fue gobernador de Córdoba. Casella fue el candidato en el 87 que perdió con Cafiero, pero el que fue gobernador en el 83, no me acuerdo, ese gobernador no reclamó por la provincia de Buenos Aires. O sea, también bajó la cabeza para contribuir al gobierno nacional. Y el gobernador está bien, puede poner el hombro al gobierno nacional, pero también tiene que tomar en cuenta las necesidades de la provincia. O sea, eso no lo hizo bien a la larga, ni a la nación, ni mucho menos a la provincia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación, por las respuestas, por las reflexiones. La verdad que nos viene muy bien. Ojalá te podamos tener alguna vez en La Pampa en persona. Nosotros organizamos un congreso provincial cada 2 años, por ahí, en Ciencias Económicas, junto al Consejo Profesional, por ahí en alguna oportunidad lo podemos hacer, o quizás tengamos alguna reunión de la Asociación Argentina de Economía Política por acá, vamos a ver. Bueno, alguna hubo, en 1977 se hizo acá. Mira vos. Pero bueno, cuesta repetirlo porque no tenemos la licenciatura en Economía.
Sí. Entonces la masa crítica de alumnos no es tan grande. Bueno, Para- porque hay socios, miembros de la asociación que proponen eso y se responsabilizan, es posible. O sea, eso es posible. Bueno, Así ya que veremos. y aparte el espíritu de la Asociación Argentina de Economía Política es federal, de ir rotando, que no sea, desde que empezó, Sí, sí. empezaron la década del 60, ya rotando entre centros de investigación de la Ciudad de Buenos Aires, de Tucumán, de Bahía Blanca y de La Plata. Creo que esas 4 ciudades. Entonces, desde el principio empezó una rotación. Así que eso Así estaría muy lindo. Estaría muy lindo. Ya veremos. Bueno, muchas gracias y ya nos veremos entonces en noviembre en la asociación y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias por Hasta la. luego. Muy buenas. Gracias.